Saludos, ¿cómo se encuentran? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, indistintamente del momento y el lugar donde usted esté viendo esta cápsula financiera, tenga plena certeza que los datos que acá se dan son de primera mano y son en tiempo real. Así que ya saben, estén siempre atentos a la voz del experto, del especialista de la casa, don Vidal Villalobos, para poder nutrir sus decisiones con acción y con eficiencia y con visión. Bienvenido, don Vidal. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como bien lo dice Jonathan, dependiendo de dónde en el tiempo y en el lugar nos estén dando la gentileza de su atención, como siempre. Muchísimas gracias por eso y esperamos que tengan información de primera mano con relación a lo que está ocurriendo en los mercados internacionales. Arrancamos contándoles que el día martes los mercados cerraron de manera positiva, básicamente todos los relacionados con tecnología, debido a que empezó la temporada de resultados y hay cierto optimismo con estos resultados. La tecnológica Nasdaq subió más de 233 enteros, el S&P 28 y un poco menos el Dow Jones. Básicamente, como les indicaba, las ganancias de las empresas de semiconductores y los datos de inflación que han salido, ya vamos a hacer referencia al respecto, están impulsando, como es de costumbre y al inicio, se empiezan a dar los resultados de los bancos más importantes de los Estados Unidos y sorprendieron positivamente al alza gracias al buen desempeño, sobre todo de los segmentos de negociación e inversión. Pero Business Machine o IBM decepcionó con ingresos inferiores a lo que el mercado estaba esperando, recordando de alguna manera que la carrera por la inteligencia artificial también tiene que redistribuir o repagar el gasto tecnológico que están haciendo las empresas. Habíamos tenido la noticia de que Trump volvía a atacar el estrecho de Hormuz, pero para acompañar a las empresas navieras, les estaba ofreciendo la gratuita tarifa de un 20% del valor de la mercadería. Ya habíamos conversado en este foro que los seguros se habían incrementado de 0,25 y 0,50 el valor de la carga y del buque un 10%. Imagínense lo que es una tarifa del 20%, realmente una locura. Pero bueno, nos dio de qué hablar durante algunas horas. Abandonó finalmente la propuesta el señor Trump, pero sigue la presión de Estados Unidos con Irán. Ya vamos a hacer las referencias de las últimas declaraciones del señor Trump. Pero antes queríamos contarles que revisando un poco la historia, este tema de poner tarifas, que Irán lo ha dicho y lo estaba tratando de hacer el señor Trump, no son extraños. De hecho, uno de los cobros de tarifas más importantes que se llegó a dar en la historia lo hizo Dinamarca entre 1429 y 1857, donde todos los buques mercantes tenían que pagar un peaje por el estrecho de Sund en Dinamarca. Este estrecho era la principal puerta de entrada al Báltico, así que el reino danés pudo aprovechar su posición geográfica para obtener enormes ingresos durante más de 4 siglos. El peaje fue establecido por el rey Enrico de Pomerania en 1429 y una de las razones fue que habían tenido dificultades en la pesca de arenque, así que iban a reponer de alguna manera los ingresos y fortalecer de esa manera las finanzas de la corona danesa. Los barcos tenían que detenerse en un lugar que se llama Elsineur, ahí declaraban la carga y pagaban el impuesto antes de continuar el viaje. Si se querían jugar de listos los capitanes, pues tenían unos cañones en las fortalezas y detenían el avance del buque. Hay un dato también muy interesante que encontré, Jonathan, amigos, que en 1567 se cobraba por barco.
pero luego se les ocurrió mejor por la carga, por el valor de la carga, y cobraban entre un 1 o un 2%, un 1 o 2%, no el 20% de Trump. Y esto ayudó de alguna manera a multiplicar el valor de la recaudación. Claro, algún vivazo podía declarar una mercadería por un valor menor. Entonces a la corona se le ocurrió la magnífica idea de reservarse el derecho de comprarle la carga al precio que estaba declarando. Así que absolutamente todo el mundo declaraba la carga de conformidad con su valor. Hoy estamos arrancando mercados, buenos resultados de la empresa de inteligencia artificial ASML, por lo que está con un incremento del 3.7, esto a pesar de la confrontación militar que está presionando los precios del petróleo al alza. También salieron, como vamos a ver, datos de crecimiento de China un poco débiles. Y bueno, sí, está subiendo, como les decía, otra vez cerca de $80. El presidente Trump no solamente está con un bloqueo, evitando que salgan barcos iraníes o clientes de Irán. Son cerca de 20 buques de guerra que están prestados allá, y declaró el presidente que esta nueva oleada militar se va a intensificar, y dijo que las centrales eléctricas y los puentes de Irán van a ser atacados probablemente la próxima semana si no se sienta Irán en la mesa de negociaciones. Para hoy estábamos esperando el índice de precios del productor. Se esperaba que no existiera ningún cambio. Recordemos que habíamos tenido un precio de petróleo de 100, había bajado a cerca de 75 y ahora vuelve otra vez, pero de manera temporal, esperemos, y más recientemente a niveles de 80. Bueno, lo que el índice de precios al productor carga son los datos anteriores. Entonces, la sorpresa positiva fue que la inflación al productor más bien se contrajo en menos 0,3%. A esto le agregamos el dato de ayer, donde habíamos tenido el índice de precios al consumo, que salió también por debajo de lo que se estaba esperando, y entonces se empieza a pintar un escenario diferente al que teníamos de previo, de que la Reserva Federal iba a subir las tasas de interés en las próximas reuniones. Estos dos datos, aunque una golondrina no hace verano, ayudan a que esa presión se disipe. Y de hecho hay una herramienta que utiliza la Bolsa de Chicago que se llama el FedWatch, y ahí toma en consideración las opiniones del mercado a través de cotizaciones que se realizan. Hace una semana, un tercio de los analistas consideraban que había posibilidades de un incremento de tasas de interés. Con estos datos, hoy tempranito, la probabilidad bajó a un 9.1. Esto significa entonces que los temores por un incremento de tasas de interés que pudieran ralentizar el comportamiento de la economía se han ido disipando. Y Kevin Rush, que habíamos mencionado, que también iba a tener declaraciones en Congreso y Senado y en el Comité Bancario ayer y hoy, ha insistido en que un solo informe no cambia el panorama. Reiteró que la Reserva Federal va a seguir enfocada en devolver la inflación a su objetivo, que es un 2%. El mercado ve con buenos ojos el dato, pero sabemos que la Reserva Federal va a mantener la cautela. Y esa cautela, aunque la inflación abre una puerta de optimismo, no la cierra del todo. Así que los resultados corporativos, el papel de la Reserva Federal, el comportamiento del petróleo van a seguir definiendo el impulso de los mercados. Veremos si se queda o es pasajero. Y les contábamos que dato de China, el crecimiento de China fue inferior a lo esperado en el segundo trimestre, según las cifras oficiales. Sólidas exportaciones gracias a la inteligencia artificial y el sector automotor, que están compensando de alguna manera todos los problemas que comercialmente enfrenta China por el conflicto de Medio Oriente. 4.3
fue el avance interanual de abril a junio, pero es inferior al 4.5 que los mercados estaban esperando. Nos mantenemos entonces a la expectativa de los resultados de las empresas y los estaremos informando precisamente de novedades. Un dato muy casuístico, don Vidal, antes de entrar en temas nacionales con tipo cambio, que me parece hay información importante que se está generando. El señor Ras ¿fue elocuente ante el Senado y en el Congreso o fue minimalista a la hora de dar sus explicaciones, como estaba previsto? Sí, es una buena observación, porque estábamos preocupados con relación a la información que generalmente el presidente de la Reserva Federal entrega al mercado, y seguimos en la misma tónica, Jonathan. Él sigue siendo muy frugal en sus declaraciones, no quiere comprometerse, no quiere lanzar de alguna manera alguna orientación, alguna brújula al mercado para que sea el mercado el que tome de alguna manera las decisiones. Así que estamos tratando de acomodarnos a ese nuevo estilo presidencial. Bueno, importante dato para poder darles consecuencia y certeza, tendencia a lo que ha estado haciendo en su labor al inicio de su gestión. Don Vidal, ¿algo más en lo internacional o entramos en lo coyuntural tico? De la parte local, lo único que necesito conversarles es que estamos en semana de quincena, donde se paga el impuesto al valor agregado, y tal y como estábamos planteándolo y esperándolo, el tipo de cambio en esta semana se ha comportado a la baja, tal y como esperábamos. Más bien, me gustaría cerrar la entrega del día de hoy, Jonathan, hablándoles de que cada vez más especialistas se unen a la advertencia de que nos preparemos para el efecto del Niño. Muchas organizaciones climáticas dicen que va a ser muy fuerte este año, y el efecto del Niño en temas macroeconómicos eleva el riesgo de tasas de interés, pero en este caso hay un reporte especial para América Latina, porque son países que están muy expuestos al efecto del Niño, tanto en el Caribe como en el continente, y podríamos tener impactos en alimentos, particularmente si se afecta la agricultura o la pesca. Por ejemplo, las capitanías de puerto no permiten que salgan los pesqueros si el mar está embravecido, y todo eso afectaría precisamente el tema de alimentación en el caso de pesca. Pero también está la generación de energía, puede haber impacto en la infraestructura, y dependiendo en qué país estemos y cómo están sus cifras macro, podrá más o menos tratar de enfrentar todas estas vicisitudes. Me refiero a que si hay, por ejemplo, alguna afectación en infraestructura, que pueda responder rápidamente si sus cifras fiscales lo así permiten. Pero bueno, el tema de tasas de interés, recuerden que pasa siempre también por manos de los bancos centrales, así que el papel de los bancos centrales va a ser determinante en ver si efectivamente el Niño tiene un impacto severo o no en las economías de Latinoamérica. Perfecto, gran dato y muy importante eso que estás acotando, Vidal, y lo tomamos en cuenta y lo ponemos en la libreta de anotaciones para darle seguimiento. Muchísimas gracias. No sé si hay algo pendiente o lo dejamos hasta acá el día de hoy. No, señor, hay algunos otros datos más, pero dejémoslo para la siguiente entrega. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, don Vidal. Fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos, y desde el fondo del corazón, un abrazo de colección.